Vamos a analizar un tema que produce en la opinión pública, en los ciudadanos, un fenómeno de renovación. A veces lo ubica en el lugar de los damnificados a los ciudadanos, a veces los beneficia, pero que tiene que ver con los grandes cambios que se han generado entre la política y la comunicación en los últimos 10 o 15 años. Me baso un poco en la reciente lectura de un libro de Giuliano de Empoli, Los ingenieros del caos, que describe un proceso que tuvo lugar en Italia a principios, en la primera década del presente siglo, y unas reflexiones recientes de uno de los innovadores de la radio en la región y la televisión también, como es Pergolini, cuando hacía reflexiones en relación a cómo se está trasladando este fenómeno de la posverdad, que en realidad es un nombre que ya le queda chico, a las disciplinas de comunicar para la sociedad. Ya les hemos presentado a nuestros invitados de hoy y bueno, quería empezar primero con el ala politóloga, pero antes les saludo a todos. César Palacios, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Augusto. Un gusto estar aquí. Gracias por también considerar a la comunicación pública en este tema. Mi querido doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por estar. Gracias, Augusto, por la invitación y contento de estar contigo y los amigos. Ya les dijimos en la presentación, el politólogo tiene una formación en una de las capitales de las ciencias políticas como es Bolonia, y Víctor Genes, que tiene también un doctorado en ciencias políticas. ¿Cómo estás, Víctor? Un gusto, Augusto, muchas gracias por la invitación y espero que podamos compartir cosas interesantes hoy. César es nuestro testigo desde la perspectiva de la comunicación pública, con muchos años en esa materia, en la academia y en la reflexión sobre este tema. ¿Cómo se puede definir, cómo se puede empezar a contar los cambios que se produjeron hace 10 o 15 años en la política, que tuvo como herramienta cambios aún más profundos en la comunicación? Y de esa manera, como vos comentabas, ¿verdad? Creo que hay un hecho muy concreto que es la inmediatez, y de alguna manera yo creo que ese ritmo de la modernización hizo que la comunicación le vaya un poco marcando los tiempos a la política como una cuestión de fondo y la comunicación como una cuestión de forma, pero justamente esa rapidez del tiempo hizo que de alguna manera le vaya estirando la inmediatez comunicacional al tema político. ¿Qué podemos abundar en relación a estos cambios, Víctor? Y realmente a mí me gustaría un poco agarrarme de Zygmunt Bauman cuando habla de la modernidad líquida. Entonces, como la comunicación tiene una, no sé si llamarla estructura, pero es más fluida, o sea, fluye más. Entonces, ¿qué pasa? La política, que si bien tenía en otras décadas una expresión mucho más sólida, más consolidada, tuvo que empezar a adaptarse a esos procesos y fluir con la comunicación, ¿verdad? Como decía Bauman, cuando hablamos de lo líquido, no podemos agarrarnos de eso. Entonces hay que darle una continuidad, y la comunicación, al tener mayor flexibilidad, hace justamente que la política tenga que ir adaptándose a eso también. Es muy curioso porque es de las pocas veces en que la política tuvo que adaptarse a las nuevas formas o a la sustancia, digamos, de una herramienta de la política como era la comunicación, ¿verdad? Quizás por eso se dice hoy que los grandes puestos de comando de los partidos políticos están en las redacciones de los diarios, ¿no? Ahora, y, Augusto, sí. Ahí tomando lo que dice el amigo, yo creo que tomando a Bauman también y a Byung-Chul Han, ¿verdad? Yo creo que justamente la forma hoy, de alguna manera, con esa inmediatez, le terminó dando forma al fondo de la cuestión que es el mensaje, ¿verdad? Sí. Y ese mensaje, supongo, César, que vos conocés de hace una década este mundo de la comunicación pública, que es per se muy delicado porque es una materia ética también, ¿no? Estás dialogando con los ciudadanos. Supongo que se habrá complejizado mucho este proceso, ¿no? Sí. Alguien cuando fundó YouTube dijo, hacelo vos mismo, Augusto.
y creo que ahí generó una gran revolución, porque no solamente YouTube, sino que también todas las plataformas que hoy existen, y tenemos esa inmediatez en la comunicación y tenemos esa inmediatez en cómo comunican los políticos, las políticas o los que están en ese mundo. Cuando nosotros que venimos de la televisión analógica, creo que somos muy privilegiados, los que llegamos a conocer la TV blanco y negro, los que llegamos a conocer lo que es el Lumatic, lo que es este mundo hoy de Gen, que es pura tecnología. ¿Te acuerdas, Augusto, cuando andábamos con una cartera al lado y era el Lumatic, era distinto? Sí. Pero hoy, 15 años después de todo eso, esta revolución es distinta. O sea, los que trabajamos en medios éramos los que realmente definíamos las cosas, porque si no llegaba el canal de televisión no pasaba nada, o sea, un acto político no funcionaba. Hoy estoy seguro que se hace política sin que estén los medios también, pero, o sea, vivimos ese cambio y esa transición fenomenal finalmente, ¿verdad? La comunicación se ha asentado sobre otras formas también, ¿no? Estamos hablando esencialmente de las redes sociales, ¿no? Absolutamente, las redes y las plataformas. Y bueno, y entonces ahí también surgen los que logran, digamos, generar un buen contenido detrás de eso, porque tirarlo todo así nomás tampoco sirve, ¿verdad? Claro. Después vamos a hablar de cómo estas redes sociales, César, han facilitado enormemente el diálogo entre las autoridades y los ciudadanos, que tiene de por medio, evidentemente, o la facilitación o la barrera de los medios de comunicación. Pero volvemos al tema enseguida, si te parece, ¿sí? Porque ahora quiero entrar justamente a un componente de lo que volveremos a hablar con César, que es cuando se caracteriza este nuevo proceso como un proceso que relativiza la verdad, ¿verdad? Tiene diferentes nombres, ¿no? Algunos dicen que en 5 o 10 años ya no va a haber una verdad que debatir, sino van a ser verdades de oposición nada más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo están catalogando esos cambios? Y yo pienso que tomando el concepto que mencionas de la posverdad, la verdad, los fake news, es hacerse la pregunta hoy, ¿qué es la verdad, verdad? O tener el lado sofista que va a trabajar de un enfoque y un lado más filosófico que vaya al fondo de la cuestión. Pero esa verdad hoy yo creo que más que nada está basada en la realidad. Entonces la segunda pregunta es, ¿qué es la realidad? La construcción de la realidad a través de los medios, la representación de la realidad real o simplemente la realidad natural, ¿verdad? Digamos de esa manera. Entonces yo creo que está muy pegado el concepto de verdad con la realidad. Creo que van paralelos. Yo quiero un poco también ahí en torno a eso, ¿verdad? En la construcción de la verdad. Un politólogo, Laclau, planteaba un poco este tema de la construcción de pueblos. Augusto decía recién el tema de los grupos que cada uno construye sus líneas, ¿verdad? Y en esta sintonía, cuando hablamos de la construcción de pueblo, también se construye el discurso. Y dentro de ese discurso se construye la verdad para ese pueblo. Entonces estamos viviendo tiempos donde se van, quizás no concretamente construyendo pueblos, sí, pero segmentando y construyendo grupos que, tomando esta horizontalidad de la comunicación, porque anteriormente con la vieja comunicación teníamos una línea más vertical, pasamos a la transversal y ahora tenemos una línea un poco más horizontal y pujando con la transversal. ¿En qué sentido? En la articulación de información para bajar una línea vertical por parte del Estado, por parte de los medios de comunicación, y en disputa con la horizontalidad, que es justamente la creación de los propios discursos. ¿Qué fuerza tienen los propios discursos hoy en día? Y los propios discursos realmente tienen fuerza en la medida, esto es algo interesante y es generacional, es etario, en la medida en que genera más like, por una parte, ¿verdad? Pero por otra parte, algo que está muy en moda, que recién está entrando el tema de los en vivos, ¿verdad? Cambió ese formato, estamos pasando de una inmediatez al en vivo. Esto está pasando en China actualmente. En China se cansaron los chinos de la inmediatez, de tener videos cortos, entonces están migrando hacia los en vivos, que es videos en vivos larguísimos, donde siguen la vida del otro, ¿verdad? Entonces eso también es un poco interesante en torno a eso. Y tomando lo que mencionas del discurso, ¿verdad? Discurso político, discurso mediático, discurso social, ¿verdad? Hay un autor holandés, se llama Theo van Dijk, que hace análisis del discurso de los grupos corporativos, del sistema político. Él está radicado en Barcelona y se especializa en análisis del discurso, ¿verdad?
él habla mucho también del tema de lo que es el entendimiento y la interpretación del humor social y cómo los intereses económicos, corporativos, políticos, jurídicos del ala conservadora o más progresista van como compitiendo por ese espacio en la agenda, que es lo que vos decís, ¿verdad? ¿Cuál es el discurso que se adapta hoy y esa imposición de ese discurso para que quede como verdad y como realidad? Porque no importa cuán antisistémico sea, no hay un discurso ahistórico, o sea, responde a algún proceso. Volvemos a eso, porque quiero preguntarle a César, vos que viviste como estas diferentes etapas en la comunicación pública, César, a mí se me hace o es realidad que las autoridades de hoy están, no es que están más interesadas solamente en la comunicación, sino necesariamente son más protagónicos de la comunicación que hace 10 o 15 años. Augusto, creo que acá tenemos que reconocer un gran trabajo que hiciste siendo ministro, que fue en el 2008, cuando decidiste, yo estaba todavía en medios trabajando, pero escuchaba que se hablaba de conformar un equipo de comunicadores del Estado, ¿verdad? Eso lleva desde el 2008 a hoy, son estos años de avance en el que se trabaja en forma sistemática. Por un lado, hay un equipo conformado, hay una profesionalización sumamente importante y necesaria, que es importante porque recuerdo cuando estaba en medios y contactaba con los directores de comunicación, muchas veces me atendía la secretaria, el abogado o el hijo incluso de algunos ministros que fungían de encargado de comunicación, ¿verdad? Hoy por hoy la mayoría son profesionales, comunicadores, formados y de carrera. O sea, es un área que casi no cambia por más que cambien los gobiernos, porque están en esa estructura y eso es muy importante, un lado. Por el otro lado, la conformación de ese equipo, la profesionalización y por último lo que decía, o sea, yo trabajo en esto también en la universidad y en relaciones públicas siempre decimos que cuando se construye una empresa, al consolidarse esa empresa se tiene que pensar cómo se va a comunicar. Hoy el gobierno o los gobiernos o los ministerios trabajan así, o sea, cuando hay un equipo de transición, el comunicador ya está sentado en esa mesa de transición. Entonces ese comunicador lo acompaña o ya se estira incluso del que está en la transición. A veces ya es el comunicador el que le abre la puerta al nuevo ministro, ¿verdad? Porque ya es esa institución. Y eso es muy importante porque no existe una improvisación allí. Eso se vio, se está viendo y para los que estamos trabajando en esa área es uno de los logros o uno de los intereses que tenemos, ¿verdad? Que la comunicación sea prioritaria, que no sea una cuestión secundaria, que venga después nomás, sino que realmente esté, porque eso es lo que va a permitir también las alertas, ¿verdad? Y fundamentalmente hacer un trabajo genuino para esa autoridad, ¿verdad? Llámese ministros, directores de entes, etcétera. César nos regaló hace algún tiempo un libro que se llama Las tres oleadas de árabes otomanos en Paraguay. César Palacios y Carla Escarza. Un saludo a Carla de paso. Gracias. Y bueno, César, después nos hablas un poquito del libro. Me parece que un aporte bibliográfico es fundamental para nuestra sociedad que se resiste a la lectura, ¿no? Sí. A propósito de lectura, todo esto, ¿qué tiene que ver con la incorporación de nuevas formas de hacer política, de nuevas corrientes que se han dado en este tiempo? ¿Cómo se vincula? ¿Cómo se matrimonia, digamos? ¿Hay un nuevo pensamiento, de hecho, en la política o sencillamente son relámpagos los Milei, los Trump y compañía? Bueno, en ese sentido, como mencionas el tema de la lectura, ¿verdad? Hay una tesis y contratesis que es el poder de las minorías, como la élite pensante, de alguna manera más racional y otras características, y el poder de las mayorías, que es la sociedad de consumo. Y me parece que ahí en el medio hay algo interesante entre ambas, ¿verdad? Que es la capacidad de interpretar y analizar ambos lenguajes y ambas consecuencias, acción, reacción, causa, efecto, es el lugar del medio. Y tomándolo de Milei, creo que él fue
con los asesores que tuvo, especialmente Caputo, me pareció que el análisis que hizo de la sociedad en ese momento, en ese lugar, al tare que apuntaba, fue muy fino y pudo sacar una muestra muy representativa de qué es lo que de alguna manera quería, pensaba o sentía esa sociedad a la que él le hablaba, y a través de eso polarizó y le terminó comiendo el espacio al PRO, ¿verdad? A mí yo valoro, no tengo un juicio, pero valoro el hecho de que de los gobiernos que son consecuencia de un mal gobierno, digamos, ¿no? Porque es como un mérito repartido, ¿no? El mérito, entre comillas, del mal gobierno como catapulta para proyectar una postulación. A lo mejor Sí. nuestros colegas tienen más conocimiento profundo, pero justamente estoy leyendo el libro de Yuval Harari, terminando de leer, la verdad es que es una maravilla, Homo Deus. Sí. Y él habla más o menos de esta corriente de libertarismo que empieza en el 2015, Sí. dice él, ¿verdad? Sí. Entonces, es muy simpático porque el libro obviamente es del 2016, pero leerlo hoy yo decía, ¿cómo quiero que actualice este libro? Porque hay tantas cosas que pasaron entre esa escritura o mismo, pero en esa parte del libertarismo lo que él insiste bastante, ¿verdad? Y habla de algo que empieza y hacia dónde va, eso Claro. fundamentalmente. De hecho que actualizó últimamente con Nexus, por Sí. ejemplo, ¿sí? Y tiene que ver con... Porque supongo que en todos los tiempos pasó esto, ¿no? Hay una etapa en la que van de la mano la renovación de las prácticas y el asombro por la renovación Sí. de las prácticas, ¿no? Yo creo que de alguna forma, o por otra parte, ¿verdad? También responde un poco a las oleadas. Históricamente, como se dice, un eterno retorno, ¿verdad? Hay oleadas en el mundo que cuando pasamos por crisis, y quiero así rápidamente graficar, nomás cuando tuvimos la peste negra en España y compañía, posteriormente se empezaron a organizar discursos diferentes y empezaron los fascismos, ¿verdad? O sea, los grupos conservadores a organizarse. Bueno, pasamos nosotros por una pandemia donde muchos gobiernos no pudieron tener una buena gestión de lo público, ¿verdad? Entonces empezaron las oleadas en Europa, las oleadas conservadoras, y bueno, nosotros, eso va llegando en América Latina, después con Bolsonaro, ahora con Milei, independientemente a que sea libertario o a la tendencia que tenga. Y lo mismo pasa con el progresismo, ¿verdad? O sea, son oleadas que de alguna otra forma en el mundo van desarrollándose y van cayendo. Lo de 5 estrellas, por ejemplo, ¿verdad? Que de alguna otra forma genera un impacto también en América Latina, en Argentina, en Paraguay, con sus matices locales, ¿verdad? O coloquiales. Igual 5 Estrellas fue fundacional en términos de apropiación de las nuevas tecnologías para... Fue un partido de correo electrónico. Bueno, había WhatsApp en el 2010. Y ellos hicieron, como decía, en las redes sociales, o el 2.0, 3.0, lo que hizo Berlusconi con la televisión. Ok, tenés razón, tenés razón. A propósito de la televisión, César, ¿qué importancia le atribuís al elemento televisión hoy en día? Caminaste por ese medio toda la vida, como elemento de debate, porque también hay como pronósticos sombríos, la gente ya no ve televisión, la gente ya no... Pero sin embargo está ahí, sigue siendo en todas las mediciones la herramienta más incidente en la política, ¿no? La televisión es la televisión y es el medio del medio, va a seguir siendo, o sea, no se compara el hecho de ser entrevistado o llegar al canal de televisión, por más que existan múltiples, no sabemos cuántos hay, o sea, antes era tan fácil contar con los dedos, ¿verdad? Pero hoy por hoy no sabemos cuántos son, pero sigue siendo, o sea, lo que hizo la televisión fue modificarse, cambiar y darnos la fantástica democratización de verlo cuando querramos verlo, ¿verdad? O sea, más de uno, creo que Víctor es más joven entre nosotros, pero estoy seguro que tus padres grababan todavía su novela para verlo después la hora que sea, ¿verdad? Hoy por hoy no hace falta eso, podemos verlo expreso, podemos verlo la hora que sea y seguramente el domingo vamos a volver a verlo. Hay programas que yo a veces veo los domingos a la mañana porque me gusta verlo mientras desayuno. No sé cuándo salió, ¿verdad? Claro. Esa es la diferencia. Y es más, ya no te preguntás cuándo salió. No te preguntas cuánto y no te desespera, grabame ese programa o quiero verlo porque yo sé que lo voy a encontrar. Y si no estoy ahí sí estoy fracasado como conductor o como sea. O sea, tengo que pensar en esa multiplataforma. Yo conduzco un programa de televisión
justamente, y donde menos me preocupa es que se vea en el horario, porque yo sé que en algún momento la gente lo va a ver y va a generar su réplica también, ¿verdad? Entonces, Es muy interesante. vamos por ahí, pero la tele es la tele, así como en el 50 cuando surge la tele, la radio, los que hacían radio se desesperaron. Hoy la radio, ¿quién escucha la radio en el aparato? Algunos, pero yo escucho en el auto, otros escuchan en el celular, ¿verdad? Y la tele va por ese mismo camino. Un poquito nomás para sumar lo que dice, porque es interesante. Yo veo, que veo poco la tele, ¿verdad? Pero veo la tele como algo más formal, o sea, algo más oficial, más ceremonioso, ¿verdad? Frente a un streaming, ¿verdad? Que de repente es más flexible, donde se puede tener un lenguaje diferente, pero la tele es más ceremonioso, o sea, aún queda en la memoria el irse a la tele. Sí, ahí No es irte a un espacio en YouTube o a un canal en YouTube. Llegamos antes, estuvimos en la recepción hoy, por ejemplo. Por ejemplo. Claro. Y fíjate, Augusto, Quizás esto- por eso de que los medios, o sea, la radio informa, la televisión afirma, se decía hace así es. 20 años, y eso es de las pocas cosas que siguen como vigentes, ¿no? Sí, sí. o los programas, por ejemplo, también vos te vas a acordar de Bernardo Neustadt, Sí. Mariano Grondona, donde justamente giraba en torno al tema de fondo, la discusión, el debate. Bueno, yo era joven, veía con mi papá, bueno, entonces también había una impronta un poco del perfil del entrevistado, el entrevistador, cómo la abordaba y bueno, y cuál era la elevación de la discusión, ¿verdad? Con Grondona y con Bernardo Neustadt, ¿verdad? Nuestro común admirado Durán Barba Jaime. decía el otro día que hay como una nueva etapa en la actitud electoral de los ciudadanos y ahora los ciudadanos eligen el distinto. Creo que hablamos el otro día, Víctor, de eso, ¿no? A lo cual yo le agrego estas etapas que me parece que son históricas, ¿no? Muy en el pasado las personas elegían el líder, el indudable, ¿no? La persona que para el resto de la sociedad era indudablemente mejor incluso que uno, ¿verdad? El caudillo incluso. Posteriormente vino una corriente muy fuerte que planteaba el igual, ¿sí? Yo nunca me olvido, hace 10 años, un candidato del PLRA que no estaba adornado precisamente, un candidato a senador, no estaba adornado por los atributos de la belleza, tenía ¿cómo se llama esto? Estos carteles grandes, una gigantografía se llamaba entonces, que decía, soy igual a vos. Obviamente nadie quería ser igual a él, ¿verdad? Pero no importa, el paradigma era la igualdad. Durán Barba dice, señores, empezamos la temporada en que lo paradigmático es elegir el distinto. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, sobre eso, ¿verdad? El distinto hay que también ponerlo en la línea de lo inmediato, ¿verdad? Porque es lo novedoso. O sea, cuando vos tenés al distinto, lógicamente va a ser el novedoso. Y eso conecta con lo inmediato, porque cuando vos querés algo ya ver, tener, pero querés que sea también novedoso, o sea, nosotros estamos ya incorporándonos a esa lógica de mercado, ¿verdad? O diríamos al post-mercado también podríamos llamarlo, ¿verdad? Donde vemos ya a lo diferente, a lo distinto, como algo novedoso. Si no tiene ese elemento, probablemente, porque pongámosle un candidato, voy a un ejemplo, un candidato tradicional del Partido Colorado, del Partido Liberal, ¿verdad? No te ofrece algo distinto, no tiene un distintivo. Y además eso no tiene lo novedoso. ¿Por qué? Y no podemos hablar tampoco de algo inmediato que te sorprenda porque siempre le ves en los debates en el Congreso y compañía. Entonces, las figuras, las candidaturas van o por lo menos lo que el electorado quiere o la gente quiere es eso, que es distinto, novedoso e inmediato. Ahora me advierto que me olvidé de una franja que fueron los outsiders de la década del 90 en adelante, con Colo de Melona. Perdón. Pero sí, citándole justamente también a Augusto, a Jaime, ¿verdad? Y lo que dice el amigo es que en los grupos focales que arma Santiago Nieto y el encargado de llegar a la Cámara Gesell, que es un español, que no me acuerdo el nombre ahora, tuve la oportunidad de conocerle a ambos.
ellos hacen como una especie dentro del grupo focal de como fauna, animales y cómo le relacionaban con políticos. Por ejemplo, a de Narváez le racionalizaban con un león, y un poco eso iba dando el esquema del liderazgo de ese momento, que la gente esperaba, cómo le percibía, qué era lo que pensaba que necesitaba. Y por el otro lado hacen algo muy interesante, que es una fiesta y quien hace el papel del tío soltero, claro, del abuelo, del papá, para ver si se le habla como un padre, como un hermano, como un amigo, como un tío. O sea, es muy interesante ese juego. Es que en tu escuela, en Bolonia, se trabajó mucho ese tema al respecto de la política como carnaval. Sí, sí. O sea, como la política es una fiesta, claro, de representación. Total. Perdón, la política es un arte de representación. Sí, sí, entonces, en ese arte de representación están todos los actores y gana aquel que conoce mejor dónde están parados los actores. El espectáculo político. El espectáculo Exacto. político. Dentro de este espectáculo político, César, vos que sos nuestro cable a tierra de la comunicación pública, supongo que no debe ser sencillo llegar a don Felipe, doña Juana, doña María, con el mensaje del gobierno o de los gobiernos, si querés del Estado también, en un contexto así en el que tenés a la política tiroteándose, a las aspiraciones empresariales de por medio, mediando a través de los medios de comunicación. No debe ser fácil, primero porque no siempre los medios son facilitadores, a veces son adversos y es normal que sea así. ¿Cómo llegas al ciudadano? Ahí hablamos de la segmentación, ¿verdad? O sea, entendemos que justamente, si bien es cierto, no vamos a subestimar al poder impactante de la tapa de un diario. Esa tapa de un diario no tiene el mismo impacto y probablemente, aunque muchos medios se enojen, a veces la gente ni mira. O sea, de hecho que yo no espero el diario, yo tengo WhatsApp, creo que la mayoría recibimos y a lo mejor ni compramos el diario. Tiene impacto, pero lo que se tiene que entender es que también, para eso está lo que decía, la segmentación. O sea, cada uno está en lo suyo y ahí es donde es muy importante que cada uno también aproveche eso lo suyo para llegar con una comunicación, ¿verdad? O sea, es como que cuando hacemos periodismo creemos que lo que nosotros dijimos es lo que marcó la agenda, pero la gente está en otras cosas también. Y ahí está el valor de no dejar el vacío. O sea, qué sé yo, una persona a lo mejor puede impactarse por lo que leyó en diario y está congelado, mientras debería estar aprovechando y llegando a otros públicos o viendo tantos medios, tantas redes, o esa multiplataforma que tenemos para llegar a las diferentes personas y públicos, ¿verdad? O sea, yo estuve estos días en Encarnación y justamente me decía Alberto Vázquez, que es, digamos, el señor de la radio, ¿verdad? Acá no llegan los medios de Asunción. Sí. O sea, el error de ustedes, nos decía, porque estamos yendo para llevar justamente el rally a Encarnación, es que ustedes creen que ustedes desde Asunción nos marcan la agenda, me decía. Y acá tenemos otro medio, otra forma, y justamente Alberto Vázquez, que es un decano de la radio en Itapúa, una de sus formas de comunicar es TikTok. Pero entonces, ese un poco es el tema también. Yo recuerdo, César, que en el año 2008, cuando ejercíamos la función, una tapa de diario era motivo para que alguien le llame al ministro y decirle, che, no has podido renunciar. Así mismo. Hoy 20 tapas de diarios no producen ninguna llamada de nadie. Augusto, a veces esperamos a la 1 de la mañana que salga la tapa y después dormíamos o nos levantamos a trabajar. El cambio que hubo al respecto de la incidencia de los medios es tan dramático, pero es tan dramático como explicable. Es esa ecuación que se dio al respecto del cambio de los intereses de los medios de comunicación, ¿verdad? Hasta ese tiempo, el interés del medio estaba centrado en el ciudadano en general, ¿verdad? Después, todos los medios, incluyendo todos los medios se empezaron a alinear alrededor de corporaciones y la corporación se volvió lo más importante y se produjo un paulatino divorcio con los ciudadanos y eso hace que la incidencia haya disminuido notablemente. Hoy en día, aprovechando esta beta,
¿Cuál es un buen camino para que un político esté comunicado con los ciudadanos desde vuestro punto de vista técnico? Bueno, yo creo como dice... El suyo es técnico desde la comunicación, de vuestro desde la politología. Como dice él, el tema de la segmentación y el microtarget, ¿verdad? Lo que entendió Milei, a quién le hablaba, de qué le hablaba, cómo le hablaba, desde dónde le hablaba y el tiempo que tenía para comunicar ese segmento, ¿verdad? Y tomando a McLuhan, el Marshall McLuhan canadiense, ¿verdad? Un estudioso de la comunicación y de los medios, él decía el medio es el mensaje y ahí un poco retomamos el tema del fondo y la forma, ¿sí? El medio sería los canales y el mensaje sería el fondo, ¿verdad? Entonces hoy te diría que está esa discusión, el medio del mensaje, y con esta relativización de lo más media, creo que al final cuenta hay una vigencia real del mensaje como medio, que es el contenido, ¿verdad? Pero siempre tomando en cuenta a quién te vas a dirigir, ¿verdad? O sea que la variable independiente es el público. Víctor tiene mucha experiencia también dentro del campo de la negociación, que es un asunto que tiene mucho parecido con la mediación, justamente, ¿verdad? No podemos estar en domingo sin analizar un hecho de la semana. Vamos a deslindar un poco la responsabilidad de César en este tema, como es comunicador estatal. Pero se produjo un hecho político que tiene que ver con la presentación de una candidatura de Vince. Y algunos analizaron el tema como precipitado, extemporáneo, hubo otro nombre que usaron, y que de hecho no tiene tanta pertinencia, porque en el Partido Colorado las candidaturas se precipitaron también desde el oficialismo, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo analizar este fenómeno de precipitación de las postulaciones? ¿Es un fenómeno nuevo o solamente es un fenómeno de imitación? Uno hizo y yo hago también. Más que un fenómeno de imitación o un fenómeno nuevo, hay una intención real detrás, ¿verdad? O sea, estamos en una coyuntura donde Lilian Samaniego sale al paso. Entonces, ¿qué pasa? Ella da una imagen de que va a crearse un tercer bloque, un tercer frente dentro del Partido Colorado. Entonces, el abismo o el sector del abismo va a estar jugando un rol o un papel en segundo o tercer lugar en ese sentido. Entonces, se apresuran con la comunicación, pero para dar un poquito, damos un paso adelante y es notable cuando le preguntan, justamente estos días le preguntó Santula a Velázquez en una de las entrevistas, le dice, pero Lilian Samaniego dice que va a hacer la ambulancia de los colorados heridos, y le dice Velázquez, nosotros vamos a hacer el hospital. Entonces también marca su intención real, una agenda clara de que nosotros queremos ser el hospital, no queremos estar en la misma línea. La pelea es por quién es el rey de la oposición en el Partido Colorado. Exactamente. O la reina. Esa es la intención real. O nos articulamos, el mensaje es, o nos articulamos, ¿verdad? O nosotros seguimos llevando la oposición. Claro, es el cerro limpia del Partido Colorado, sí, ¿no? Sí. Cuando ya hay uno limpia, la gente pelea por quién es cerro. O sea, sí, totalmente. Y al revés, ¿verdad? Siempre que hablamos de cerro, hablamos del equipo más importante, obviamente. Claro. Bueno, ahí podés tomar, como era que decía también Humberto con la construcción del enemigo que tomó de Carl Smith, ¿verdad? Tu enemigo te define. Claro. O sea, no hace falta que vos digas, yo soy A, si el de enfrente dice B, sos A, ¿verdad? Entonces, es un poco propio también. El problema es que reivindicar el B, ¿verdad? O como él te dice el C, ¿verdad? O el C, o sea, pero en este caso el C ya es, o sea, nadie quiere ser C finalmente, ¿verdad? Y bueno, entonces Lilian Samaniego irrumpe, juega el rol de principal opositor del oficialismo durante 3 días, y eso hace que los acontecimientos se precipiten en el abismo que lanza también su... Pero parece que no le consultaron a Hugo, ¿no? Velázquez, ¿no? Aparentemente no, ¿verdad? Pero es clara la jugada como está indicando Augusto, ¿verdad? Esa necesidad de adelantarse con la comunicación de la intención que se tiene dentro de esa posición, porque convengamos algo, convengamos que también el abismo está siendo debilitado, o se está quedando débil también, porque las prácticas que decía el abismo están en el marco de ciertas prácticas tradicionales del Partido Colorado, que hoy parte del cartismo lo está ejerciendo, en el Congreso, por ejemplo. Claro. Entonces, es como que nos estamos quedando sin agenda
¿Qué le vendemos al electorado para que continuemos con esto? Y Ah, pero- aparece Lilian otra vez. A propósito del electorado, un tema que me parece interesante analizar acá es qué está pensando la sociedad y los ciudadanos. Dentro de esto me he conseguido unas mediciones que involucran a estas candidaturas y lo que me ha llamado la atención, ni siquiera miré el resultado. Últimamente no me interesan más los resultados de las encuestas, porque lo más importante en las encuestas están las letras chicas, digamos, ¿verdad? Esas letras chicas traen un resultado lapidario. La gente que está dispuesta a formar parte de la opinión sobre estos temas es de un volumen bajísimo. El resto dice o que no tiene por qué hablar o que no es momento y compañía. Claro, pero eso sí tomás y te pone a pensar más fino, pasó casi siempre, ¿verdad? Una cosa es la discusión en el ahora Sí. y otra cosa es el mecanismo de la vida diaria. Entonces, creo un poco también que si bien es algo actual y el contexto es Dios, creo que volviendo al tema del poder de las minorías, de la mayoría, creo que justamente ese diálogo que se da allá arriba es parte también del espectáculo, ¿verdad? Y también propicia un poco que de cuestión de fondo no se está hablando muy poco, se está hablando muy poco, ¿verdad? Ahí tocaste un tema que me parece interesante. Si vamos a hacer la ecuación de con quién se está comunicando la Ágora. Claro. La Ágora se comunica con los medios de comunicación. Y ese es el lugar en que las redes sociales están desbarrancando a los medios, porque las redes se comunican directamente con los ciudadanos, digamos, ¿no? Pero también ahí, Augusto, es súper importante el famoso con quiénes te comunicas o con quiénes se comunican esos políticos, qué le dicen, quién les susurra en el oído, ¿verdad? Y quién les susurra en el WhatsApp, porque WhatsApp es un fenómeno fabuloso. Por eso es tan importante la estadística, que habla de estadísticas, porque finalmente el que termina decidiendo a veces es su grupo WhatsApp. Una vez a una alta ejecutiva le dije, por favor, a su equipo, o le sacan el teléfono o no le puedo seguir asesorando, porque en su teléfono su exa, y tenía como 60 años, su exa y su grupo de oración le decía esto y aquello y le desesperaba. Claro. Y el WhatsApp a veces termina marcando, y estoy seguro que muchos tomaron decisiones sumamente equivocadas porque el grupo de exa o el primero que le envió el buen día gente le mandó una opinión y ahí a lo mejor ya se le marcó todo el pensamiento. Y el viejo Winston estaba en su alejada finca, en la absoluta soledad de su tina, con un habano y un vaso de whisky, y tomaba todas las decisiones que llevaron a ganar una guerra, ¿no? Ese lugar también me parece interesante, Augusto, un poco la soledad del poder y ese espacio que vos te das de ese lugar para Esa poder abstracción meditar. que es cada vez más rara y eso es peligroso. Y fíjate, sí, peligroso por un lado, pero también, como te digo, tiene cierto privilegio, ¿verdad? De tomar esa decisión más objetiva. Claro, no estoy de acuerdo. O sea, no lo digo peligroso para los ciudadanos, digo peligroso para el líder. Claro. No tomarse un tiempo... Exacto, pero fíjate cómo puede llevar... De desintoxicación. Claro, Fíjate sí. cómo puede llevar la arquitectura, ¿verdad? Tenés Brasilia separado de todo, Washington separado de todo, entonces hasta lo tenía en la arquitectura, o sea, son centros de poder donde se decide la alta política un poco alejado de la masa popular, ¿verdad? Y eso puede estar a favor o en contra, pero te digo, se materializa incluso en la arquitectura. ¿Cómo es el debate? Estuviste, digamos, en un hemisferio político y social bastante distinto a este mundo en la Unión Soviética, en Rusia. ¿Cómo es el debate ciudadano respecto a los temas de la política allá? Y realmente en Rusia se divide en niveles etarios del debate. O sea, básicamente está muy bien fragmentado ese debate, diría yo, a partir de esa perspectiva etaria, porque tenés a aquellos que vivieron la Unión Soviética, ¿verdad? Que en cierta forma están conformes con el gobierno, por ejemplo, del presidente Vladimir Putin, ¿verdad? Y estas nuevas reformas que se hacen en el gobierno hacen que ellos vuelvan a esas añoranzas del pasado, ¿verdad? Entonces el debate gira en torno a ¿vamos a volver a ser nosotros o somos en este momento una especie de Unión Soviética, un imperio que marca la agenda en el mundo?
Ese por una parte. Y por otra parte tenés a aquellos que vivieron los 90, o sea, la caída de la Unión Soviética, esa incomodidad, ¿verdad?, del sistema de mercado que se incorporó en Rusia y los niveles de inseguridad, asesinatos, una cantidad. Los 90 fueron prácticamente una época muy mala para Rusia, que formaron personas, ¿verdad?, que ven al gobierno actualmente como el que pone orden. Independientemente de que pueda ser imperio, no nos le interesa esa perspectiva de ser imperio, sino de tener el orden dentro del país. Y son los dos viejos temas Y el tercero, que siempre aparecen en las encuestas. Sí. Seguridad alimentaria y seguridad social, digamos. Y tercero, tenés a una masa de jóvenes que le dicen la generación Putin, que ya nacieron con el gobierno, con las necesidades básicas satisfechas, con una buena vida, que sí ejercen una crítica hacia el gobierno, y muy fuerte en las redes sociales rusas y tanto occidentales, pero a la parte dice, en el caso de que haya una guerra y venga a la frontera de Moscú, yo soy el primero que voy a estar ahí. Okay. O sea, es interesante. Dentro de esto, ya para la parte final, me gustaría también hablar de eso, de los paradigmas, ¿no? Si ellos siguen siendo una fórmula de comunicación entre los ciudadanos y los liderazgos. Quiero que me hable particularmente sobre Hambre Cero como herramienta de relación comunicacional y social del gobierno, y después vamos a desmenuzar otros temas paradigmáticos también. Pero quiero que me hable sobre qué significa para ustedes comunicar un proyecto así. Voy a usar las redes para contarte un ejemplo que poco se habla y a lo mejor tampoco llega a los medios. Dentro del trabajo, dentro de las áreas de trabajo que tengo, también me toca estar como punto focal de comunicación de lo que son el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces ahí tenemos varios casos. Este año cerramos históricamente como 5 casos donde justamente, digamos, el foco estaba en comunicación. Nos estábamos buscando la forma de cómo comunicar esas sentencias. Esto nos permitió ir hace poco tiempo con el vicepresidente de la Corte Interamericana a recorrer las comunidades indígenas y hablando con las comunidades, hablando con los líderes. Siempre, además del evento en sí, me gusta ir antes o después y hablar con las personas. O sea, no dejo de ser periodista nunca o de ser productor de televisión, que es lo que alguna vez hice, ¿verdad? O sea, siempre viendo contenidos. Y hablando con esta gente, quise conocer cómo las escuelas indígenas, cómo le estaba llegando Hambre Cero. Y el líder indígena, que es Heriberto Ayala, que fue una persona que yo había conocido antes estudiando antropología social para hacer unos estudios sobre esa comunidad, me llevó y me mostró cómo estaban trabajando. Y me dijo, o sea, el gobierno puede tener muchísimas cosas que estén haciendo mal, pero Hambre Cero es una gran conquista. Y te explico por qué. Me lleva a la cocina, me muestra, me dice, están comiendo los chicos, están recibiendo alimentación. Y acá vienen paraguayos e indígenas de todas las comunidades a comer. Y eso pasó lo mismo en Samocacet, que es otra comunidad que está a 50 kilómetros tierra adentro, ¿verdad? Donde justamente en esos días estaba llegando la electrificación. Es decir, un poco es eso, Augusto. Podrá tener sus críticas, pero para los que entramos un poco a ver esas experiencias, encontramos que fundamentalmente algo que es muy importante es están comiendo y claro, se está cuidando ese tema que no estaba, en este caso estamos hablando de comunidades que no recibían nada, ¿verdad? Totalmente. Entonces, y lo mismo está pasando, entonces empecé a hacer un sondeo con otras comunidades indígenas y la respuesta es la misma, o sea, la celebración de que ahora estamos comiendo o ahora están comiendo, por un lado, ¿verdad? Y por el otro lado, obviamente, es un proyecto que está prácticamente todavía en una etapa inicial, que donde están los ajustes y el cambio de paradigma de cómo se hacían las cosas, ¿verdad? Algo demasiado importante, demasiado básico, que es la alimentación, ¿verdad? Me gustaría consultarles al respecto de esto, ¿no? De cómo ven ustedes desde una mirada de la política, desde las ciencias políticas, 2 de los 4 aspectos que a veces sirve para un FODA, ¿no? Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. ¿Cuáles son
las fortalezas y las amenazas que ven en un proyecto de esta magnitud, digamos, porque no hay duda que es un mito de gobierno, que es un legado, ¿no? Yo realmente veo la principal fortaleza es que, no lo que estaba diciendo aquí, ¿verdad? No solamente vos estás dando la posibilidad a muchas personas que salgan de la pobreza, ¿verdad? Esa pobreza extrema, que pasan los niveles de pobreza y después hacer el famoso Muriajún Humatán que se dice, ¿verdad? Pero más allá de eso, también tenemos que ver los desafíos o esas amenazas, ¿verdad? Esas amenazas justamente son la gestión de los recursos, la gestión en los municipios, la gestión con las empresas. Entonces, es algo nuevo para muchos municipios porque ya no es solamente que ellos van a tener el control absoluto de todo, está la Contraloría encima. Entonces, eso hace que haya, digámosle, una modernización en la gestión pública en los municipios. Entonces, esa es una amenaza en el caso de que no se pueda resolver, ¿verdad? Es un desafío prácticamente. Entonces va a resolver el asunto de calidad. El asunto de calidad y el asunto de calidad, por supuesto, de los productos y para la alimentación, y el asunto de la gestión con los intereses que existen en torno Sí, me refería a esa calidad de la gestión. Sí. Y yo te diría, también un poco haciendo hincapié en lo que dice el compañero, ¿verdad? Que es la receta un poco de fondo y de forma, ¿verdad? El New Deal, el estado del bienestar y el cumplimiento del contrato social, por un lado, ¿verdad? Más estatista, y del otro lado el tema de la eficacia y un poco los resultados que quedarían a cargo de las empresas que explotan ese servicio dentro de la lógica del mercado, ¿verdad? Esa conexión entre ambas, de la idea de la receta keynesiana del estado del bienestar y también un poco la eficacia del mercado, ¿verdad? Como servicio social. A mí no me gustan mucho las apuestas, pero ¿ustedes creen que para el 2028 habrá una impronta muy importante antisistémica o va a ser más la política? No quiero usar la expresión tradicional, porque la tradicional dejó de ser tradicional, ¿verdad? La política formal o va a haber una mayor impronta, o sea, que ya hubo en el 2023 con un cuarto del electorado con el señor Cubas, digamos, ¿no? Pero bueno, eso se puede exacerbar con Cubas o con otro, o la preeminencia va a seguir estando en la política formal. Y bueno, Augusto, yo creo en esa óptica que va a ser de nuevo variado, porque es una sociedad compleja, con temas también actualizados, ¿verdad? Creo que va a haber una propuesta socialista, no sé qué peso va a tener, una propuesta progresista, una propuesta demócrata y una propuesta antisistema, como vos decís, o asistema, ¿verdad? De un candidato que sacó un porcentaje de votos importante. Y de este lado, ¿verdad? El modelo del gobierno actual y que ya viene con unos años del nuevo rumbo. Y en paralelo lo que siempre se posiciona enfrente como el antimodelo del modelo actual, ¿verdad? O sea, sería una especie de discusión de la realidad a cuál es la propuesta de ese momento, claro. Pero creo yo que es tan fuerte el peso del oficialismo que va a generar esa discusión en temas que serían como subjetivos. Te quedaste con 40 segundos del tiempo en esta definición. Bueno, yo rápidamente, ¿verdad? Más que nada son los desafíos que se vienen en base a la estructura social que tenemos en el país. Nosotros pues, tenemos coloquialmente en Paraguay, no tenemos solamente esa diferenciación de clase baja, media y alta. En la clase media tenemos extrema pobreza, Boriajún, Humatán. Después tenemos la clase media, tenemos la clase media en Bareté y después en la clase alta tenemos el rico Puajú. El rico Puajú pasa ya a la clase alta que vive el salvataje del sistema crediticio y después tenemos a los Biers y los Cartes y compañía. Entonces, en la medida en que eso se vaya acomodando y que el gobierno pueda de alguna u otra forma atender las expectativas, necesidades, intereses de estos sectores que van emergiendo, porque convengamos de que justamente en el informe del presidente Santiago Peña se había hablado de que se pasó un porcentaje, siendo más de 150.000 salieron de la pobreza extrema de alguna otra forma. Entonces vos estás generando gente que requiere mejor educación, mejor salud,
nuevas expectativas. Y en la clase media Bareté, mejor sistema de seguridad social. Entonces, todo esto va a ser el insumo para que de una otra forma o el gobierno lo tome o lo que dice Augusto, Ok. la otra alternativa lo tome. Aparezca alguien. Les invito a leer Las tres oleadas árabes otomanos en Paraguay. Esto se publicó en recordación de los 70 años de relaciones diplomáticas Paraguay-Turquía, ¿verdad? Así mismo. ¿Y se puede conseguir en dónde? Bueno, estamos viendo para que se pueda publicar acá. La embajada de Turquía Ok. está viendo para publicarlo porque esto se publicó en la Universidad de Ankara, en el Centro de Estudios Latinoamericanos, ante un pedido del embajador de que un libro paraguayo tenía que estar ahí, escrito por paraguayos. Entonces encontramos el tema como decíamos, ¿verdad? Antes de la formación de la República, estaban el Imperio Otomano. Entonces tomamos desde ese momento, digamos, los primeros que llegaron, esas oleadas que incluyendo, por ejemplo, a grandes personajes como los familiares de Leila Rashid, la turca, de ahí viene la palabra, el tema turco, hasta una última gran migración que fueron los que vinieron a las grandes construcciones. O sea, la población turca, que era de 20, 30, en los últimos años aumentó a más de 1000 porque vinieron mucho para construcciones, incluyendo, por ejemplo, la embajada norteamericana, ¿verdad? Les agradezco muchísimo la presencia esta noche y bueno, les deseo éxito siempre en vuestras gestiones. Muchísimas gracias. ¿Sí? Muchas gracias, Augusto. Con Basa Hogar por fin vas a poder decir esta es mi casa y hacer todo lo que quieras sin pedir permiso a nadie. Cama del tamaño que quieras, una pieza exclusiva para tus perritos o gatitos. Es mi casa con Basa. Solicita tu préstamo con tasas desde el 7,9% de interés anual y un plazo de hasta 27 años. Contacta al 021-618-7070. Con Basa es mi casa. Basa, cuando quieras, estamos.